De semiología de tórax y pulmón. Como sabemos, la caja torácica no solo contiene, sino que también forma parte de la funcionalidad de los órganos contenidos en ella. Y además también brinda la protección al corazón y los pulmones y a sus anexos. Existen ciertas líneas imaginarias paralelas que permiten lo que es la localización de las alteraciones pleuropulmonares. De tal forma que al ubicarlas será posible lo que es el seguimiento de la secuencia de la exploración. El tórax presenta 4 caras, que son la cara anterior, la cara posterior y 2 caras laterales. Entre la cara anterior podemos ver lo que es la línea external media o la línea media external. Esta inicia desde la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde del external derecho a izquierdo. Y tenemos las 2 líneas. Estas 2 líneas son las medioclaviculares. Estas descienden a partir desde las articulaciones esternoclavicular y la acromioclavicular y descienden. La cara lateral también presenta 3 líneas, que son la línea anterior, la línea media y la línea posterior. Y finalmente en la cara posterior presenta también 3 líneas, que son la línea vertebral, que esta desciende por toda la apófisis espinosa de las vértebras, y tenemos las 2 líneas escapulares, que son paralelas a la línea vertebral, y estas descienden por todo el borde del ángulo de la escápula. Es muy importante también reconocer dónde queda el ángulo veloz o el ángulo external, y para esto debemos encontrar lo que llamamos la hendidura supraesternal, que la encontramos en esta parte de aquí. Inmediatamente movemos el dedo hacia abajo a unos 5 centímetros y aquí vamos a encontrar lo que es la cresta ósea horizontal. Existen unos planos de exploración del tórax, y de posterior a anterior encontramos lo que son la zona supraespinosa, la zona escapular externa, y también encontramos la zona inferior. En la vista lateral podemos encontrar lo que es el hueco axilar y la zona subaxilar. Y en la cara anterior encontramos lo que es la fosa supraclavicular, que está por encima de la clavícula, y la fosa infraescapular, que está por debajo de la clavícula. Y aquí también podemos ver lo que es la región maxilar, que se encuentra debajo de los pectorales, y también la región intercostal. Hay que tener en cuenta que es muy importante que para realizar el examen debemos tener al paciente. El paciente debe estar sentado, el tórax debe estar totalmente desnudo, y se hace el examen secuencial. Primero vamos a examinar el plano posterior de superior a inferior o de arriba a abajo, y luego nos vamos hacia el plano anterior de abajo a arriba, y luego se examina lo que es el plano lateral. La exploración del tórax. Primero, lo que es la inspección. En esta se revisa lo que es el estado de la piel, las estructuras musculoesqueléticas, lo que es la forma, simetría, tamaño, ausencia de abovedamiento, lo que es la retracción, ya sea en algún hemitórax, y la evaluación de la forma y dirección y movimiento de las costillas, y lo que son los espacios intercostales. En la palpación vamos a valorar lo que es la sensibilidad, la elasticidad torácica, lo que es la intensidad de las vibraciones vocales. Usamos lo que son la punta de los dedos, y de esta forma vamos buscando inflamación, asimetría, abovedamiento, cualquier tipo de retracción o dolor. Y también se observa lo que es la cantidad de masa muscular y sobre todo la pared torácica. Debemos incluirlo en la palpación. ¿Qué es? Bueno, es la vibración de la pared torácica que se siente cuando el paciente habla. Podemos decir que disminuye en casos de derrame pleural y neumotórax, y aumenta en la consolidación pulmonar. Un ejemplo sería en neumonías lobares. Bueno, existen 2 modos de medirlo, pero en este momento hablaremos del modo táctil, que es mediante la palpación. Consiste en colocar la palma de las manos sobre las caras de la pared del tórax, de forma simétrica y comparativa. Además, vamos a solicitar al paciente que pronuncie un sonido resonante, por ejemplo, la cifra 33. Aunque también son útiles palabras como carretera, ferrocarril, también podríamos utilizar esas. La pronunciación de la cifra 33 permite ya sea al médico, enfermera o personal de la salud especialista evaluar el frenito vocal.
que a pesar de su extraño nombre, no es más que la vibración de las paredes torácicas producida por el sistema broncopulmonar cuando hablamos, cantamos, gritamos y esas cosas. Y así determinar si hay alguna alteración. Vamos a encontrar vibraciones aumentadas o disminuidas que son indicaciones de una enfermedad, o en el caso de que todo esté completamente bien. En este proceso que los seres humanos llevamos a cabo para respirar, encontramos unos factores que son los factores de riesgo. Cabe aclarar que existen muchos, pero vamos a hablar en este momento de los más comunes. Cabe aclarar que todos estos factores de riesgo, muchos de ellos se pueden evitar y podemos además eximirnos de una enfermedad a futuro. Uno de los principales y el más común es el consumo del tabaco. El consumo pasivo de tabaco también es un factor a tener en cuenta, ya que muchas personas creen que no. Exposición a humos. El aire procedente de la quema de combustible, leña, carbón, puede provocar a las personas que lo respiran una mayor probabilidad de sufrir EPOC. Otro factor muy común son las contaminaciones ambientales. En personas más susceptibles de sufrir empeoramientos de la enfermedad, lo que podemos llamarlo o podemos conocerlo como exaversaciones. Respirar el aire con alto contenido en partículas contaminantes puede agravar su salud. Exposición a polvos, lo que es muy común y más en la ciudad en la que nosotros residimos. También la tuberculosis pulmonar. Esta enfermedad infecciosa se relaciona con mayor obstrucción pulmonar. Factores genéticos, también el factor de la edad, el sexo y las infecciones respiratorias. Cabe aclarar que muchos de estos factores podemos evitarlos y que hay otros que lastimosamente no, pero es muy importante que las personas nos cuidemos, evitemos muchos de ellos para no sufrir enfermedades. Para la percusión se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con un fin que es obtener sonidos cuyas características nos van a permitir reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. La percusión la podemos clasificar en dos, que es la comparativa, la cual con ella es posible reconocer el sonido normal en una misma región, y la percusión topográfica se utiliza para limitar los contornos de los órganos. Existen diferentes métodos para realizarla, sin embargo, el que se utiliza para la exploración del tórax es la llamada mediata o dígito digital, la cual estaré representando en este video. Esta consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo a explorar un dedo, ya sea el medio o el índice, el cual llamaremos el dedo flexímetro, y con el otro dedo será el dedo percutor. Se realizarán los golpes para obtener el sonido. El dedo flexímetro se coloca sobre la superficie y los dedos restantes deben estar levantados y separados de la piel durante la percusión. Claramente, los movimientos de la mano que percute deben realizarse a nivel de la articulación metacarpofalángica, permaneciendo inmóvil el antebrazo. El golpe debe ser rápido, suave, superficial y de la misma intensidad siempre. El dedo percutor se retira lo más pronto posible una vez hayamos nosotros obtenido el sonido. La percusión, igual que la palpación, debe ser muy comparativa y muy metódica, dado que en la percusión del tórax es necesario. Se deberá realizar en las caras posterior, anterior y lateral del tórax, siguiendo las regiones ya descritas para la palpación y empleando la misma fase respiratoria. Los sonidos obtenidos a la percusión son de tres tipos. El primero corresponde al claro pulmonar, el cual se obtiene al percutir el tejido pulmonar normal. El segundo corresponde a la matidez, el cual es el resultado de percutir sobre el hígado y el corazón. Por último, sería el tercero, el sonido timpánico, el cual se genera al percutir el estómago. La sonoridad a la percusión puede estar disminuida, y como ejemplo de enfermedad tenemos la condensación pulmonar. La auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Esta se realiza con el estetoscopio, el cual es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal y anormal. Se requiere una habitación con temperatura confortable, aislada del ruido, al igual que para las otras técnicas de la exploración, pero para esta es muy importante tenerlo en cuenta. La auscultación se debe realizar en forma sistemática y comparativa. Para ello es necesario recordar las líneas y regiones del tórax. Los ruidos se auscultan
en las superficies anterior, lateral y posterior del tórax. La secuencia que se debe seguir es la que se indica a continuación. En la cara posterior del tórax comprende 10 sitios en los que se incluye a la cara lateral del tórax. Cabe resaltar que la auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre deberá ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando el ruido es anormal, este puede estar aumentado, disminuido o ausente en comparación con el lado contralateral al mismo nivel. La cara anterior del tórax comprende 9 sitios, cuya secuencia es similar a lo descrito anteriormente para la cara posterior. Se inicia en la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas paraesternales, pasando por la línea axilar anterior hasta el sexto y séptimo espacio intercostal. Los respiratorios normales, entre estos tenemos 3. El murmullo vesicular, que es de intensidad suave, tono bajo y se encuentra en áreas periféricas al pulmón. La respiración laringotraqueal, esta es de intensidad fuerte, tono alto y se da sobre todo en la tráquea. Por último, la respiración broncovesicular, la cual es de tono e intensidad moderada, se da en la parte superior del esternón y entre las escápulas. Estas suenan así. El murmullo vesicular suena así. La respiración laringotraqueal suena así. Y la respiración bronquiovesicular suena así. Existen algunos ruidos que son importantes para la exploración y que conducen a un diagnóstico oportuno de algunas alteraciones tanto cardíacas como pulmonares. Hay algunos muy característicos como son los roncos, los estertores y las sibilancias. Estos se encuentran en 2 categorías. En la primera, la categoría de sonidos continuos que corresponden a las enfermedades de las vías aéreas como son los roncos que suenan más o menos así. Las sibilancias que suenan algo así. En la segunda categoría de sonidos tenemos los sonidos discontinuos, que son los intermitentes o de corta duración, que corresponden a enfermedades del parenquima pulmonar, entre los que encontramos los estertores o crepitantes, que tienen sonidos como este. Y por último tenemos los roces pleurales y el estridor, que no se encuentran en ninguna de estas 2 categorías y los roces pleurales suenan así. Los estridores suenan así. Para la ocultación de emisiones vocales transmitidas necesitamos revisar la pared del paciente, la pared torácica del paciente en regiones simétricas con el estetoscopio. Y le pedimos al paciente que diga 99, 33, o ya sea I. Bueno, yo les hablaré o les comentaré algunas anomalías en la frecuencia y el ritmo respiratorio. La bradipnia es cuando la frecuencia respiratoria está por debajo de 12 respiraciones por minuto. Suele presentarse cuando hay intoxicación por alcohol y suena más o menos así. La taquipnia es cuando la frecuencia respiratoria, por el contrario, están aumentada o están sobre 22 respiraciones por minuto. Suele presentarse cuando hay fiebre, cuando estamos haciendo ejercicio, como también cuando tenemos estrés. Y se escucha más o menos así. La hiperapnea o hiperventilación se presenta cuando inspiramos más oxígeno de lo que normalmente inspiramos. ¿Esto por qué? Porque probablemente necesitemos más carga de oxígeno por dentro. Se presenta cuando estamos a alturas elevadas, cuando estamos haciendo ejercicio, tenemos fiebre, como también cuando el cuerpo se presenta
o combate contra una acidosis metabólica. La disnea es esa sensación que tenemos que no podemos, o que nos falta el aire o que no podemos respirar. La apnea es la ausencia de la respiración por 20 segundos o más. Chain stop es un tipo de apnea central del sueño que se caracteriza por una respiración irregular y sigue de un ritmo creciente decreciente, o sea, va aumentando progresivamente y luego disminuye hasta la apnea. Esta se puede deber a daños cardíacos por fármacos o por accidentes cardiovasculares. La atáxica, respiración, aunque rítmica, está interrumpida por periodos de apnea. Se le llama respiraciones atáxicas cuando la alteración es extrema, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud. Hablar sobre las deformidades del tórax, pero antes vamos a definir qué es el tórax. El tórax es la zona del cuerpo que se encarga de proteger en su interior órganos como el corazón y los pulmones, además de importantes vasos sanguíneos que pueden producir una hemorragia si estos son perforados o lesionados. El tórax es más ancho que profundo, es decir, que el diámetro lateral es mayor al anteroposterior. Vamos a hablar ya como tal de las deformidades. Una de las deformidades del tórax es el tórax entónico, como se muestra acá en la imagen. Tiene un aumento del diámetro posterior, parte de atrás de la espalda. Esta forma es normal durante la infancia y el envejecimiento y en la enfermedad pulmonar obstruida crónica. Inestable, traumático. El tórax inestable se da si ocurre la fractura de varias costillas y es probable que los movimientos torácicos sean inestables, ya que el área lesionada se deprime durante la inspiración. El tórax en embudo o pecho excavado. Este se caracteriza por tener una depresión en la porción inferior del esternón y como consecuencia de la compresión de los grandes vasos del corazón, y él puede ocasionar un soplo, como se ve en esta imagen. El tórax pecho de paloma o tórax inquieto. El esternón se desplaza hacia adelante, lo que incrementa el diámetro anteroposterior, como se ve en esta imagen. Los cartílagos costales y adyacentes al esternón se deprimen, causando lo que se ve en la imagen. Vamos con los trastornos torácicos. Entre ellos encontramos lo que es la consolidación, en el cual los alvéolos se llenan de líquidos o eritrocitos, esto es muy común en un edema pulmonar, uno de los ejemplos, y también en la neumonía. En este se presentan ruidos respiratorios bronquiales en el área afectada. El frémito táctil solo se presenta en el área afectada y los ruidos adventicios son respiratorios tardíos. En ellos lo que ocurre gráficamente es que el alvéolo se llena de líquido. Los alvéolos se encuentran después de los bronquios principales hacia este espacio. Se llenan de líquido. Encontramos también lo que es la atelectasia. La atelectasia es un tapón que impide el ingreso de aire y lo que hace es que el pulmón se colapse. Cogimos el tapón como una pequeña pelotita y lo que va a ocurrir es esto: colapsa el pulmón y no va a permitir el ingreso de aire. En este los ruidos respiratorios, el frémito táctil y tanto los ruidos adventicios van a verse disminuidos o ausentes. Luego encontramos lo que es el derrame pleural. El derrame pleural es cuando pasa líquido y se llena la cavidad de la pleura del pulmón, lo cual lo que no permite es escuchar esos ruidos respiratorios normales. Tomamos un ejemplo. Este es el líquido que ingresó a la pleura, evitando que se escuchen estos ruidos. También encontramos lo que es el neumotórax. El neumotórax es el escape de aire del pulmón hacia la pleura torácica. En este lo que hace es que el pulmón se colapsa y se conserva la gran cantidad de aire en toda la pared torácica. Podemos coger el mismo ejemplo que el de la atelectasia, pero en este la presión del aire va a ser
que haya más espacio con aire por fuera y el pulmón se presione. En esta encontramos que hay ausencia o disminución de los ruidos respiratorios y del frémito táctil, pero en los ruidos adventicios puede ser ausentes o se encuentra un pequeño roce entre el pulmón y la cavidad. Enfisema. El enfisema es un trastorno progresivo lento en el cual los espacios distales aéreos van a crecer demasiado, por lo tanto los alvéolos se van a inflar, a expandir, lo que va a causar que los pulmones no tengan la misma capacidad de aprovechar el oxígeno. Esto sucede porque al expandirse demasiado los alvéolos, estos van a colapsar, ocasionando que se queden en estos el dióxido de carbono y el oxígeno no pueda entrar y no pueda salir. Las personas que padecen de esta enfermedad van a tener un tórax en tóner, además de un ruido respiratorio disminuido o ausente, un frémito táctil disminuido y unos ruidos adventicios, bien sea en forma de esteroles, sibilancias o ronco. Asma. El asma se conoce como el estrechamiento del árbol traqueobranquial. Este va a causar una disminución del aire que puede ser de forma fluctuante, es decir, continua, o sea que puede disminuir o empeorar con el tiempo. Además de esto, la persona que padece asma va a tener insuficiencia respiratoria, además de encontrar en ella un ruido respiratorio algo oscurecido por las sibilancias. También en ellos vamos a encontrar un ruido adventicios con esteroles o con sibilancias y un frémito táctil disminuido. Característica de la cianosis central y periférica. Recordemos que la cianosis es la aparición del color azulado lívido en la piel o mucosas por la deficiencia de oxígeno en sangre. Existen dos tipos, la central y la periférica. Recordemos que estas se pueden diferenciar por distintas cosas, en las cuales encontramos el tipo de alteración. En la central se va a ver comprometida lo que es el sistema pulmonar, cardíaco y lo que es la hemoglobina por hipoxemia, que es la disminución por debajo de los valores normales del oxígeno en sangre. Cuando hablamos de la periférica, hablamos que va a haber una alteración arterial o venosa. También por donde aparecen esas coloraciones azuladas. Mientras que en la central se habla de mucosas, labios y lengua. En la periférica hablamos de extremidades superiores e inferiores, en especial la base de las uñas, por el tipo de evolución. Mientras que la central va a tener una evolución larga, duradera, en la periférica va a ser aguda, es decir, que va a aparecer de forma espontánea y sin previo aviso, por así decirlo. También por la temperatura de la piel de las zonas afectadas. Mientras que en la central la temperatura es tibia, en la periférica va a tener una temperatura fría. También por el tipo de tratamiento. Si se le aplica calor o masajes musculares, la cianosis periférica va a tener una mejoría, mientras que la cianosis central no.